en esta mañana. Gracias por esa doble oración y seguro que va a tener sus efectos sobre todos nosotros. Tal i com acabem de cantar és això el que volem. Volem veure el rei exaltat, brillant en tota la seva glòria. I això ho podem tenir en aquest matí per mitjà de la paraula de Déu. La paraula de Déu crea coses allà on no hi ha res, veritat? I això va succeir al principi de la creació i això continua succeint també a la història amb l'encarnació de la seva paraula, el seu fill Jesucrist, i continua succeint al llarg de tota aquesta era de l'Església a través de la predicació de l'Evangeli, fins que el nostre Senyor Jesucrist torni en glòria. Y es de este tema, sobre la segunda venida de Cristo, la venida del Señor, que hoy quisiera compartir con vosotros, siguiendo nuestra serie en el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Hoy vamos a estar cubriendo la última sección de lo que se conoce como el discurso de Jesús del Monte de los Olivos. Así que vamos a ir a Marcos, capítulo 13, versos del 24 al 37. Y si me acompañáis en esta lectura, dice así la palabra: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. Esta es la lectura de la palabra de Dios. Sinceramente, ¿cuál es la noticia que más aliento te daría en estos momentos en tu vida? Quizá tendría que ver con un mejor pronóstico de salud, con una llamada para un nuevo puesto de trabajo o un aumento de sueldo, con alguien en la familia que quiere reconciliarse, con haber superado esa prueba escolar, académica o deportiva. Vivimos inmersos en nuestros planes y eso está bien. Muchas veces incluso con miedo a que cualquier acontecimiento los interrumpa, ¿verdad? Pero ¿qué lugar, y a la luz del texto que acabamos de leer, qué lugar ocupa en tu vida la segunda venida de Cristo? Para muchos podría suponer la ruptura de nuestros buenos planes, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia entera presenta ese evento, ese acontecimiento, como la culminación de los planes de Dios, de los buenos planes de Dios para tu vida y para este mundo. Todos los cristianos confesamos como dogma de fe de la Iglesia, ¿verdad?, la segunda venida de Cristo y decimos querer que el Señor Jesús vuelva. Pero la pregunta para ti y para mí en esta mañana es la siguiente: ¿quieres que vuelva hoy? ¿Es este el acontecimiento más esperado para el que te estás preparando, para el que me estoy preparando? En el final de su discurso, Jesús va a hablarnos de ese momento, de su segunda venida en gloria. Y con eso lo que busca al final de este discurso es que sus discípulos cobren aliento al considerar la manifestación final de Cristo en la historia, de manera que puedan prepararse bien para ese gran día. Y el mismo propósito sigue teniendo para nosotros en el día de hoy. Así que vamos a ver esta sección final de su discurso y la vamos a dividir en 2 puntos. Ya sabéis, 2 puntos no es sinónimo de sermón corto, pero vamos a intentarlo. El primer punto será el acontecimiento de la venida del Señor. Esto nos va a cubrir del verso 24 al 31. Y el segundo punto será la preparación de la venida del Señor, a partir del verso 32
y hasta el final. Y vamos a comenzar viendo el primer punto, que va a ser desproporcionadamente más extenso que el segundo punto. Ya lo aviso para que no te desalientes pensando que el segundo durará lo mismo que el primero. Vamos a hablar del acontecimiento de la venida del Señor. Para situarnos en el contexto, y esto siempre ayuda, los discípulos al comienzo de este capítulo 13 están consternados ante el anuncio que Jesús les acaba de hacer sobre la futura destrucción del templo de Jerusalén. Y enseguida ellos quisieron saber cuándo va a ser eso, qué señal vamos a tener, incluso si eso va a significar el fin del mundo. Esta idea está en sus mentes. Y para su enseñanza y para su consuelo, Jesús les da este discurso que nosotros estamos considerando y que hemos dividido en 3 secciones. En la primera, que ya vimos hace unas semanas, del verso 5 al 13, Jesús les enseña que no, que aún no será el fin del mundo, sino que antes habrá una era indefinida de tiempo que va a estar marcada por convulsiones de todo tipo en el mundo, incluyendo la persecución de la Iglesia, y en la que el Evangelio, mientras tanto, va a ser predicado a todas las naciones. Así que les advierte que no se dejen engañar. En la segunda sección que estuvimos viendo la semana pasada, versos del 14 al 23, Jesús, ante lo extraordinario de los acontecimientos que estaban por caer en la ciudad de Jerusalén, quiere preparar a sus discípulos para los días de gran tribulación que iban a vivir cuando, en el año 70 después de Cristo, antes de que pasase aquella generación, como dice Jesús, el ejército romano, las tropas romanas entraron por la ciudad de Jerusalén para arrasar con ella y destruir el templo. Y en esto estuvimos viendo que hay principios que sirven a los creyentes de cada generación para los días de tribulación en menor o en mayor medida que tengamos que vivir en el mundo, en nuestra generación también. Y con esto llegamos a la tercera sección, que es el texto que hoy estamos cubriendo a partir del verso 24 y hasta el 37, donde Jesús ahora sí va a responderles directamente sobre la preocupación que estos discípulos tienen sobre el fin del mundo y sobre la venida del Señor en gloria. Y esta, como digo, es la sección que hoy consideramos y entramos de lleno a ella. Y en esta sección podríamos extraer por lo menos 7 características de la venida del Señor, 7 características que nos ayudan a comprender cómo va a ser este acontecimiento. Número 1, la venida del Señor es indefinida. Con esto quiero decir que nadie sabe cuándo será. En esta sección Jesús comienza diciendo, verso 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, está hablando de la tribulación que les estaba anunciando en Jerusalén, enseguida describe el evento de la segunda venida. De hecho, en el Evangelio de Mateo dice que sucedería inmediatamente después de aquella tribulación. Sin embargo, parece obvio que después de aquellos días de la destrucción de Jerusalén en el año 70, no fue el episodio o el acontecimiento, ¿verdad?, del fin de esta era y de la segunda venida de Cristo. No tuvo lugar en ese momento. Por ello, y es lo que propongo, podemos comprender aquí o podemos entender este concepto de tribulación como una realidad que es ilustrada con esos acontecimientos que sucedieron en Jerusalén, pero que se extiende por toda la era presente con tiempos de menor y de mayor intensidad hasta que Cristo regrese. Y de hecho, el texto paralelo a este episodio en el Evangelio de Lucas nos ayuda a entender algo más en este sentido, recogiendo así las palabras de Jesús sobre aquellos días de tribulación que estaban por vivirse en Jerusalén. Dice así Lucas 21, verso 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles, por naciones paganas. Y ahora nota aquí lo que dice Jesús. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Todo ese tiempo va a durar la tribulación. Y entonces verán al Mesías, verán al Hijo del Hombre. Será la segunda venida. Es decir, que aquellos días de tribulación se extienden todo el tiempo de los gentiles. Eso se refiere a toda esta era en la que el Señor está conformando a su iglesia con creyentes, judíos y gentiles, de todas las naciones. Hasta que ese número no se complete, Cristo no va a volver. Algo así escribe también Pedro en su segunda carta. Dice él, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta aquí es,
¿quién sabe cuándo se completará ese número? Absolutamente nadie. De hecho, mira lo que dice Jesús en este mismo discurso, pero en el verso 32. Pero de aquel día y de la hora, está hablando de su segunda venida, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, refiriéndose a Él, sino solamente el Padre. Y por supuesto aquí no se refiere a Jesús, el Hijo, en su naturaleza divina. Él es omnisciente, como el Padre es exactamente igual en gloria, sino que se refiere a su naturaleza humana en los días de su humillación, aquí en la tierra. La humanidad de Jesús fue perfecta en todas sus limitaciones humanas también, como las nuestras. Ahora, el punto es este: lo que ni ángeles saben, lo que ni el Hijo de Dios encarnado en los días de su humillación en la tierra supo, ¿cómo piensas que alguien lo va a saber? Y aquí vemos dos aplicaciones para nosotros. La primera, y relacionado con algo que ya dije semanas atrás, cuidado con los falsos maestros del fin del mundo y de la segunda venida de Cristo. Proliferan en días convulsos, como los nuestros. Deja de prestar atención a aquellos que se dedican a especular sobre textos de la Biblia y su cumplimiento en este o en aquel acontecimiento de actualidad. Que la Biblia no fue dada para eso, como si fuese un periódico por adelantado de lo que va a suceder. La Biblia fue dada para llevarte a conocer a Cristo, para poner tu confianza en Cristo y para esperar a Cristo. De hecho, Jesús mismo va a decir en otra ocasión que los días de su venida serían como los días de Noé. ¿A qué se refiere con eso? En medio de este mundo, días donde la gente está viviendo su vida cotidiana con total normalidad. Se casan, se dan en casamiento, comen, beben, mientras el mundo da vueltas y sucede todo tipo de acontecimientos. Nada extraordinario. Así que no te desequilibres con todo lo que se ve y con todo lo que se dice. Y una segunda aplicación: no te dediques a conocer lo que ni el mismo Jesús en sus días en la tierra se dedicó a conocer. Confía tú también en Dios, como Él confió en su Padre. Atiende a tus tiempos. Presta atención a los caminos que tienes delante de ti. Y mientras tanto, espérale y llama a su venida. Amén. La venida del Señor es indefinida. En segundo lugar, la venida del Señor será conmovedora. Jesús dice, versos 24 y 25, que en ese momento el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Este vocabulario apocalíptico, ¿verdad?, está muy arraigado en las profecías del Antiguo Testamento, cuando hablan sobre todo del juicio sobre naciones paganas. Por ejemplo, Isaías capítulo 13, sobre el juicio a la ciudad y al imperio de Babilonia. Es por eso que por toda esa carga simbólica que es propia de ese género literario, es difícil saber cuánto de esto debemos interpretar de manera literal y cuánto de esto podemos entender de manera figurada, mientras, como dice un comentarista, el cuadro no se haya hecho historia. No sabemos. Ahora, lo que entendemos de manera incuestionable aquí es que este mundo, tal y como lo ves, va a pasar. Va a ser totalmente sacudido. Mira cómo lo describe Pedro en esos mismos términos en su segunda carta, y ahí sí parece que esté hablando de algo mucho más literal, quizá, no sabemos. Él dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. La aplicación aquí es la siguiente: no pongas tu esperanza ni busques tu felicidad en nada de este mundo. Ni en el dinero, ni en la comodidad, ni en el poder, ni en placeres, ni en reputación, ni en títulos, ni en grandes relaciones e influencia, ni en placeres. Vivir para este mundo es, como dice un autor, invertir todo tu dinero en un banco que está en quiebra. ¿Invertirías todo tu dinero en un banco que sabes que va a quebrar? Sería una locura, ¿verdad? Este mundo está en quiebra. De la misma manera, fíjate lo que sigue diciendo Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán?
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Busca primero el reino de Dios. Reconcíliate primero con Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Camina día a día con Dios. Echa mano de la vida eterna. Dedícate a hacer tesoros en el cielo, que son los que no pasan. En tercer lugar, la venida del Señor será pública y visible. Jesús afirma en el verso 26, entonces verán al Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, aquí es un título extraído del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Jesús sigue haciendo referencias a este libro y Jesús utiliza ese título para referirse a él mismo y tiene la connotación de autoridad sobre toda la creación, sobre toda la tierra. Toda la humanidad verá al Señor en su venida. Va a ser la noticia más instantáneamente viral que jamás hayas visto. Su primera venida fue silenciosa. Su segunda venida será clamorosa, dice Apocalipsis, todo ojo le verá. Y esto, por cierto, está dando por hecho la resurrección de todos. Entonces, unos le verán con alegría, como su Salvador. Serán aquellos como de los que escribe Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto será un grupo. Otros, sin embargo, harán lamento al verle como su juez. Ese es el cuadro que se describe también muchas veces en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6. Permíteme leerte este texto, es algo extenso, pero creo que nos ayuda a situarnos en el contexto. Dice Apocalipsis 6 a partir del verso 12. Miré cuando se abrió el sexto sello, y esto está hablando de los acontecimientos a lo largo de esta era, y está llegando al final ya, y dice, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Un cuadro estremecedor, pero aquí la aplicación de nuevo es clara. ¿Cómo quieres ver al Señor en su venida? ¿Desde qué ángulo? ¿Desde qué óptica? ¿Como la de un discípulo suyo que le ama, que le espera? ¿O la de un adversario suyo, sea consciente o inconscientemente, con indiferencia? Jesús no dejó nunca medias tintas. Él dijo, el que no es conmigo es contra mí. Pero no es necesario que esperes a verle en aquel día, cuando ya no habrá más oportunidad de decisión. De hecho, podría ser que te encontrases con él antes, si tú mueres antes de que él venga, ¿verdad? Entonces, sea que él venga o sea que tú vayas, te vas a encontrar con el Señor. Mejor mírale hoy con los ojos de la fe. Mírale hoy como tu Salvador. Pídele, como hemos cantado ahora, que Él abra tus ojos para que brille su gloria en tu vida, para que puedas así lamentar tu rebeldía contra Él, tu indiferencia hacia Él, tus propios pecados y especialmente contemplar la hermosura de su cruz por ti. Pídele que abra tus ojos en este día. Entonces lo verás en aquel día con gran alegría. En cuarto lugar, la venida del Señor será gloriosa. Sigue diciendo aquí Jesús, verso 26, que Él vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Eso nos está hablando de la gloria, de su segunda venida. Su primera venida fue humilde, en el vientre de una virgen, nacido en un pesebre, crucificado como un criminal en una cruz. Su segunda venida será gloriosa. Gloria quiere decir que brillarán todos sus atributos, como nunca antes lo has visto. Juan escribe, de hecho, en su primera carta, que le veremos tal como Él es. Y ahí seguramente diremos, con más sentido que nunca, aquellas palabras de Job, de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Esa será la visión de su gloria. Será tan asombrosa que instantáneamente, dice Juan, seremos hechos semejantes a Él. Nuestra mente, nuestro carácter, nuestra pureza, nuestra alegría será absolutamente como la de Jesús. A eso es a lo que en teología se le llama glorificación, ¿verdad? Ese estado de gloria final, instantáneo. Reflejaremos la gloria del Señor como nunca antes la habrías imaginado. Es normal que Juan dirá también en su primera carta que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica ahora a sí mismo, así como Él es puro. Poner esa esperanza delante de nuestros ojos continuamente, diariamente, nos va transformando y nos va preparando para ese encuentro final. Y la aplicación es clara. Pon esa esperanza delante de tus ojos continuamente, todo el tiempo. Es como la novia que ante la expectativa, ¿verdad?, de ese día de boda, ella está haciendo todos los preparativos, todos los ajustes necesarios para estar lista para el gran día. Lo tiene todo el tiempo en mente. Vayamos preparándonos para ver al novio en su traje de gloria. Y la mejor manera de hacerlo es como escribe Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, mirando hoy su gloria. Mirando hoy la gloria de su divinidad encarnada, de su humanidad perfecta, de su poder y de su compasión, de su humillación hasta la cruz, de su resurrección, de su estado actual como ese rey exaltado que está reinando hasta que vuelva. Y de esta manera dice Pablo que vamos siendo transformados de gloria en gloria a su misma imagen y preparándonos para el gran día de las bodas del Cordero. Jóvenes que estáis aquí, cuántas cosas, ¿verdad?, hoy día quieren competir por vuestra atención, por captar vuestra atención, brillan a vuestro alrededor para que dediquéis vuestra vida a ello, como si conseguir eso fuese toda la gloria. Lo más glorioso de este mundo va a pasar. No hay gloria absolutamente en nada como la de Jesús. Así que pon tu atención en eso. Busca esa gloria, prepárate para ese día de gloria, como dice el estribillo de ese viejo himno. Pon tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. No hay gloria más grande a la que tú puedas aspirar. En quinto lugar, la venida del Señor será liberadora. Jesús dice que en ese día, verso 27, enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El día de la venida del Señor no es un terror para los creyentes. A veces se utiliza esta doctrina, ¿verdad?, para inculcar eso, ni mucho menos. Es un día de gran expectativa. Es el gran día de para la Iglesia. ¿Entiendes este vocabulario? El día de, en la historia se refiere a los acontecimientos que sucedieron el 6 de junio de 1944, refiriéndose al desembarco en las playas de Normandía por parte de las fuerzas aliadas, que supuso el comienzo de la derrota de la Alemania nazi y la liberación de Europa. El día del Señor es nuestro gran día de. Es el día de nuestra gran liberación. Liberación del pecado, liberación del diablo, liberación de toda corrupción y temor de este mundo. Ese será el día donde toda la Iglesia va a ser reunida con el Señor para siempre. Eso es lo mismo que dice Pablo a los tesalonicenses en su primera carta. Él escribe lo siguiente en el capítulo 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué momento! Todos los creyentes, de todos los tiempos, de todo lugar de la tierra, vamos a ser resucitados, recibir cuerpos nuevos y reunidos con el Señor para disfrutar en su presencia para siempre. Y nota aquí cómo se estiran las fronteras, ¿verdad?, de la Iglesia hasta los extremos de la tierra, abrazando personas de toda nación que vienen a la fe en Jesucristo y forman parte de su pueblo.
si para los ángeles va a ser un honor en ese día reunir de los 4 vientos a todos los escogidos en el día del Señor, ¿no tendremos nosotros por un honor tan grande colaborar con la misión del Señor de reunir ahora a todos sus escogidos que todavía no creen en Él por medio de la predicación del Evangelio? ¿No será eso un honor? ¿No diremos, como el apóstol Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna? No porque estén en peligro de no obtenerla, son escogidos, pero por el privilegio, por la alegría, como la que sentía Pablo, de poder colaborar en la misión del Señor. Qué honor sería para aquellos colaborar en el día D y ayudar a este mundo, ¿verdad? ¿Cuánto más honor será para nosotros en el día del Señor haber colaborado con su misión de reunir a su iglesia por todas partes? Que así sea. Y en séptimo lugar, una última característica, la venida del Señor será segura. Jesús acaba esta primera parte incluyendo una parábola, versos del 28 al 31, y él dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, la propuesta aquí es que Jesús vuelve a referirse a esas cosas que había anunciado que iban a pasar antes de que pasase esa generación, como dice con respecto a la destrucción de Jerusalén. Nota, de hecho, el contraste con el siguiente versículo, el 32. Pero, si estoy hablando de la destrucción de Jerusalén, eso va a ocurrir antes de que pase esta generación. Toda palabra se va a cumplir. Pero, de aquel día y de aquella hora, la segunda venida, nadie sabe. Ahora, quizá te preguntas qué sentido tendría volver aquí al tema de Jerusalén si ya estaba hablando del final de los tiempos y de la segunda venida de Cristo. El punto pienso que es este. ¿Se cumplió la predicción de Jesús sobre Jerusalén? Palabra por palabra. ¿Qué te hace pensar que no se va a cumplir su segunda venida? Palabra por palabra. Mis palabras no pasarán, dice Jesús. Y la aplicación aquí es esta. ¿Le esperas? ¿Estás convencido de que va a volver? ¿Da luz eso? ¿Marca tus prioridades en esta vida? ¿Controla esa realidad tu ansiedad, tu tristeza, tus miedos cuando miras hacia el futuro? En un mundo donde todo es tan convulso, cambiante, pasajero, esto es lo más seguro que tú puedes saber. Jesús volverá. Jesús volverá. Confía en eso, aférrate a eso y descansa en esto también. Entonces, hemos concluido así el primer punto de este sermón, hablando del acontecimiento de la venida del Señor. En segundo y último lugar, vamos a hablar de la preparación de la venida del Señor, a partir del verso 32 y hasta el final. Y en esta última parte del discurso, vamos a ver claro cómo el Señor nunca busca, con todos estos anuncios, satisfacer nuestra curiosidad especulativa sobre el futuro. Todo lo contrario, lo que busca es enseñarnos a vivir bien en el presente, en vistas a ese futuro que está por llegar. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí es ¿cómo prepararnos bien para la venida del Señor? Y para ello Jesús deja aquí algunos principios que quisiera resumir o solamente quisiera destacar dos. En primer lugar, permanecer orando. Y en segundo lugar, permanecer trabajando. Jesús dice, verso 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Si algo falta en este tiempo, es menos creyentes especulando y más creyentes orando. Eso es lo que necesitamos. No sabéis cuándo será el tiempo. No se sabe, no sabemos cuándo va a ser el tiempo de la venida del Señor. Como alguien ha dicho, la señal de la venida del Señor será la venida del Señor. ¿Eso sucederá? Así que por lo menos estemos orando para no cansarnos de esperar, para seguir creyendo hasta el final, para seguir haciendo el bien que debemos hacer,
Tenemos una ilustración muy gráfica, a veces la he compartido en alguna reunión de oración los miércoles, de la iglesia reunida en oración a esperas de la venida del Señor en Apocalipsis capítulo 8. Eso es lo que llamo una reunión de oración apocalíptica, ¿verdad? Y ahí se nos describe una escena en la que aparecen, dice ahí Juan, las oraciones de todos los santos. Delante del trono de Dios, suben delante de su presencia como si fuese incienso. Y seguidamente, como si todas estuviesen en una copa, esas oraciones son arrojadas sobre la tierra en señal de respuesta. Y vieron sus resultados, dice Juan, en forma de truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y de esa manera se cierra el círculo, ¿verdad?, de 7, ese ciclo que abarca todo el tiempo y se consuma así el tiempo de Dios sobre este mundo. Y este cuadro apocalíptico nos enseña cómo debemos permanecer en medio de nuestros tiempos, a esperas de la venida del Señor. Incluso, fíjate, no solo nos ayuda a permanecer despiertos, sino que nuestras oraciones colaboran con los actos del Señor en la tierra, con sus juicios en este mundo, con el avance de su reino en este tiempo, culminando en la segunda venida. Qué enorme privilegio es la oración de la iglesia, especialmente de la iglesia reunida. Así que unámonos, levantemos oraciones, como dice Hebreos, ante el trono de la gracia, esperando de Dios nuestro oportuno socorro para avanzar el reino de Cristo hasta su venida. Cuando un general romano volvía de alguna conquista y entraba por las puertas de la ciudad, todo el mundo salía a recibirle, le esperaba con entusiasmo, reclamaba su venida. ¿De qué mejor manera podría encontrarnos nuestro Rey a su venida que orando juntos y reunidos pidiéndole: ven, Señor Jesús, ven? Entonces nuestras oraciones como iglesia cuentan. No es lo que por lo menos podemos ir haciendo, es lo mayor que podemos hacer. Y no solo las oraciones de algunos, no solo oraciones de adultos o oraciones de los que llevan más tiempo en la fe. Apocalipsis habla de las oraciones de todos los santos. Eso abarca veteranos en la fe y nuevos en la fe, oraciones de ancianos, adultos, jóvenes y niños. ¿En cuántas ocasiones en la historia el Señor no ha traído un despertar espiritual a una familia, a una iglesia, a una ciudad entera, solo por la oración de niños? Porque de la boca de los niños fundaste la fortaleza, dice el Salmo 8. Nunca oramos demasiado. Nunca oramos demasiados, nunca oramos mucho, nunca somos demasiado pocos, nunca tenemos suficientes reuniones de oración, ya sea congregacionales o familiares o entre 2 o 3 durante la semana, entre matrimonios, entre padres, niños juntándoles a orar. Si fuese por nuestra vida de oración, ¿qué probabilidades habría de que el Señor nos encontrase orando en su venida? Nos sorprendiese orando. ¿Qué probabilidades habría de eso en tu vida, en la mía o como iglesia? Oremos, permanezcamos orando. Es lo mejor que podemos hacer mientras esperamos la venida del Señor. Pero no solo orando, también debemos permanecer trabajando. Y Jesús pone esta parábola para concluir este discurso, hablando sobre este tiempo a partir del verso 34. Dice que es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, es evidente que se está refiriendo a él mismo, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Todos cumplen perfectamente su función. Velad pues, dice el Señor, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, dice Jesús, velad. Con estas palabras Jesús nos quiere llamar al servicio constante. Cuando hablamos de servicio constante, no solo debemos pensar en estar ocupados con trabajos religiosos o dentro de la iglesia, debemos pensar en toda nuestra ocupación como cristianos. Toda nuestra vida, la espiritualidad bíblica, tal y como también la enseñaron los reformadores protestantes, abarca todas las facetas de la vida. Toda nuestra vida la vivimos delante de Dios, no solamente el domingo, cada día, no solamente nuestras actividades devocionales, todo absolutamente lo que hacemos. Y esto dignifica todas las facetas de nuestra vida.
Y esto es importante porque algo de lo que se ha acusado algunas veces a los cristianos, y a veces con razón, es que por causa de que esperamos una vida futura, negamos la vida presente. Y eso es un desequilibrio. Es lo que podríamos llamar una actitud escapista del mundo. Tratamos de pasar durante la semana de puntillas, si puede ser, que nadie me toque, y corriendo el domingo a la iglesia y otra vez a ver si llega el siguiente domingo o si puedo otro tipo de actividades, pero casi que nos movemos de puntillas por este mundo. Algo así pasaba entre los cristianos tesalonicenses, ¿verdad? Por su descuido en los asuntos de esta vida, Pablo tuvo que escribirles: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. La fe cristiana afirma esta vida presente mientras espera la venida del Señor. Y la vive con agradecimiento, como una forma de honrarle también en este mundo. ¿De qué otra manera podríamos vivir? Sin que sea exacta la autoría de esta frase, hay un poco de confusión, pero habitualmente se le atribuye al reformador Martín Lutero. Cuando tú no sabes quién ha dicho algo y quieres darle peso, lo puedes atribuir a Lutero siempre, es un recurso. Y se le atribuye a él haber dicho que si él supiese que el fin del mundo llegase mañana, hoy plantaría un árbol. Aún continuaría ocupado con sus tareas más cotidianas. Si supiésemos que mañana viene Jesús, ¿tiene sentido continuar ocupados hoy como cristianos en este mundo? Como sal y luz en esta tierra. Los cristianos no negamos la vida presente, los cristianos cuidamos nuestro cuerpo, nos interesamos por la ecología, tenemos interés en la política, nos casamos, disfrutamos de la comida, usamos el dinero, trabajamos honradamente, criamos a nuestros hijos y estudiamos para mejorar este mundo actual también. Y creemos que Dios va a usar todas esas cosas para su gloria y para que su reino siga avanzando mientras dura este mundo. Los cristianos vivimos esta vida. Recuerda que Pablo dijo no solo que el morir es ganancia, vivir es Cristo. La vida es Cristo. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, quien vivió sus últimos días en un campo de concentración nazi, dijo que aquellos que no aprenden a amar a esta vida no deberían tener derecho a ninguna más. Los cristianos amamos esta vida y la vivimos delante de Dios y para Dios, de acuerdo a la vocación que Él ha puesto en cada uno. Es interesante que Jesús diga en su parábola que el Señor dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, de acuerdo a su vocación, de acuerdo a su función. Sin embargo, no queremos tampoco obviar que en medio de todo eso, sin negar este cuadro, el mejor servicio al que podemos y debemos aspirar y dedicar nuestros días es al servicio del Evangelio, reflejando Cristo con nuestras vidas y predicando a Cristo con nuestras bocas. El Señor dijo que ese evangelio sería predicado a todas las naciones antes del fin. O sea que fíjate, no solamente orando, también evangelizando, colaboramos con la venida del Señor. Se cuenta que en cierta ocasión se le preguntó al evangelista metodista del siglo XVIII, John Wesley, ¿qué haría si él supiese que el día de la venida de Cristo, si él supiese la fecha exacta, quiero decir, del día de la venida de Cristo? A lo que él respondió: si yo supiese el día exacto de la venida de Cristo, seguiría ahora haciendo exactamente lo mismo que hago. ¿Podríamos responder eso nosotros? ¿Estamos ocupando nuestro tiempo en los intereses de Cristo, de su Evangelio, compartiendo ese Evangelio, acercando a personas a Cristo, amando y ayudando a su iglesia en medio de este mundo? Como dice Jesús, la venida del Señor será repentina, sin aviso previo. ¿Cómo queremos que Él nos encuentre? Pablo le escribe a los tesalonicenses: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, ¿no? El Señor no nos ha dejado a oscuras. El Señor nos da entendimiento, nos da luz, así que estemos despiertos, velemos ocupados en nuestro trabajo como cristianos. Esta es la manera de prepararnos para la venida del Señor, como reza el antiguo dicho: ora et labora. Ora y trabaja. Permanece orando y trabajando para que el día del Señor no te sorprenda, no te tiene que sorprender, todo lo contrario, te encuentre esperándolo con entusiasmo. Amén. Concluimos. El mundo está convulsionando de muchas maneras, pero el cristiano no vive simplemente esperando el fin del mundo.
El cristiano vive esperando la segunda venida de Cristo. Ni vivimos inmersos en una visión fatalista del mundo, ni tampoco cíclica, sin fin y sin sentido. Vivimos inmersos en una visión escatológica del mundo, es decir, vivimos inmersos en la historia de Dios. Una historia que Él escribe, una historia en la que Él mismo participa y se encarna, una historia en la que Él está rescatando personas que vienen a la fe en Cristo y una historia que Él conduce hasta su consumación en el día del Señor, en aquel día donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la alegría de toda la tierra. Leíamos antes en el Salmo 46, estad quietos, orando y trabajando, pero estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. No sabemos cuándo va a ser ese día, pero sí sabemos qué va a significar para este mundo y cómo nos debe encontrar a nosotros, orando y trabajando hasta que el Señor vuelva. Amén, iglesia. Pues oremos. Gracias, Padre, damos por tu palabra. Y a la luz de lo que vemos, Señor, cómo no darte toda la gloria y toda la alabanza. La historia es tuya. Tú la has ganado por medio de tu Hijo Jesucristo. Todas las naciones de la tierra, los tiempos, absolutamente todo lo que hay en el cosmos le pertenece a Él. Y un día su gloria va a brillar en toda la creación. Esperamos con ansias ese día. Tú conoces el corazón de todos los que estamos aquí y yo te ruego que podamos cada uno de nosotros esperar ese día con gran expectativa, con alegría, esperando a Jesús como el Salvador al que hoy ya hemos reconocido y como el Señor de nuestras vidas, para no tener que encontrarle con otro rostro como el día de nuestro juicio. Pon fe en nuestros corazones, aumenta nuestra fe también y ayúdanos a cada uno de nosotros como iglesia a esperar la venida de nuestro Señor con alegría mientras vivimos en oración constante y trabajando en la obra del Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.